Muy buen día, ¿cómo estamos? Saluda al que está a tu lado. Damos la bienvenida a nuestros invitados. De este lado tenemos un invitado. ¿Su nombre, varón? Fernando. ¿Cómo le decimos a Fernando? Bienvenido. Que Dios le bendiga, y a su familia, a sus hijos. Bienvenidos. Y bueno, vamos a continuar con parte de la serie, Hallados en Él. Recordemos que lo importante de todo esto es que nosotros podamos hallarnos en Cristo, y como subtítulo le podemos poner promesas para el Hijo. Tenemos que entender esto. Miren, todas las promesas que están en la Escritura, todas las promesas que están en la Escritura fueron promesas dadas al Hijo. En este caso, todas las promesas fueron dadas a Jesucristo, y eso es algo que tenemos que entender. Ninguna promesa fue dada para ti. Las promesas fueron dadas ¿a quién? Para Jesucristo. Ahorita vamos a ver, porque es lo que yo quiero que podamos entender esto. Todas las promesas fueron dadas para Cristo, pero esas promesas se vuelven en una realidad para nosotros, porque nosotros estamos en Cristo. ¿Sí? ¿Ya vieron cómo la cosa va cambiando? Todas las promesas de Dios fueron dadas para el Hijo, pero con la obra consumada en la cruz del Hijo, esas promesas que fueron para el Hijo, que son realidades, ahora se vuelven para nosotros realidad. Ahora es mi realidad porque estoy unido a Cristo. La carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 5, cita de la siguiente manera: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Todos aquellos que han recibido a Cristo como Señor, como Salvador, pertenecen o pertenecemos al cuerpo de Cristo. Por eso la Escritura dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y es la manera en la que nosotros debemos de vernos. Cada uno de aquellos que ha recibido a Cristo es parte del cuerpo de Cristo. No importa la iglesia que se congregue, ¿verdad? No importa el nombre de la iglesia, sino que cada uno de las personas que han recibido a Cristo es parte del cuerpo de Cristo, y todos somos miembros los unos de los otros. Eso es lo que dice la Escritura, y es la manera en la que nosotros nos debemos ver, como parte del cuerpo de Cristo, porque nosotros tenemos comunión. Fíjense, nuestra primer comunión, o la primer comunión que debemos de tomar en cuenta, es que nosotros tenemos comunión con Dios, con Cristo. Estamos unidos a Él. Por lo tanto, ese entendimiento de que tengo comunión con Cristo también me debe llevar al entendimiento de que debo tener comunión con todos aquellos que pertenecen al cuerpo de Cristo. Entonces, las promesas para el Hijo son promesas que me pertenecen porque yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Si se dan cuenta lo importante de esto, las promesas que fueron dadas al Hijo y que ya son cumplidas para el Hijo, esas son promesas que a mí me pertenecen porque yo soy parte del cuerpo de Cristo, porque soy miembro del cuerpo de Cristo. Y algo que tenemos que definir muy bien es que las promesas de Dios son para Cristo. Estoy insistiendo mucho en esto, pero tenemos que entenderlo. La carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 16, cita de la siguiente manera: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces está diciendo que la promesa fue dada a Abraham y a su simiente. Y dice que la simiente es Cristo. Dice, no está hablando de muchos, está hablando de uno solo. Pero nosotros que estamos en Cristo, que tenemos la simiente de Cristo, que tenemos la semilla de Cristo que ha sido depositada en nosotros, por eso es que esa promesa también nos alcanza a nosotros. Fíjate, algo que dice la Escritura, que al Padre le plació dar todo al Hijo. Al Padre le plació dar todo
a Jesucristo, porque Jesucristo es la simiente prometida. Jesucristo es la semilla prometida. ¿Cómo nombra la Escritura a Jesucristo? ¿Cómo lo nombra a través de la Escritura? ¿Cómo fue nombrado Jesucristo? El Cordero de Dios, el ungido de Dios, el Mesías, el Salvador. Son las maneras de cómo lo nombra la Escritura a Él, que es la simiente prometida del Padre. Cuando habla de que es el Cordero de Dios, la Escritura está diciendo de que Él es aquel que va a venir a traer salvación al mundo, aquel que va a venir a darse en sacrificio para que el mundo alcance salvación por medio de la obra que Él está haciendo. Entonces necesitamos entender que todo fue creado por Él y para Él. Colosenses 1, versículos 16 al 18 cita de la siguiente manera: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Todo lo que está diciendo aquí la Escritura, que Él ha existido desde siempre, y que todo lo que fue creado para Él. Fue creado por Él y fue creado para Él. Cuando yo vivo en comunión con Él, como parte del cuerpo, accedo a lo que a Él le pertenece, porque estoy en Él y soy parte de su cuerpo. ¿Se dan cuenta por qué tanto la insistencia que nosotros nos podemos ver, que seamos hallados en Él? ¿Se dan cuenta por qué es importante que como hijos de Dios podamos encontrar nuestra realidad en Cristo? ¿Se dan cuenta por qué es importante que nosotros encontremos nuestra identidad en Cristo? ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? Es importante que nosotros lo sepamos, porque si no lo sabemos, no vamos a poder caminar de acuerdo a esa voluntad, y no nos vamos a ver como Él nos ha visto a nosotros ahora. En Cristo, fíjate, eso es algo muy importante. Cuando tú estás en Cristo, cuando alguien está en Cristo, cuando alguien ha visto a Cristo como su realidad, el Padre no ve a Lupita, el Padre no ve a Joaquín, el Padre no ve a Alma, el Padre ve a Cristo. Eso es a lo que nos está llevando la Escritura, que el Padre, cuando nos vea la imagen de Cristo, que se proyecte la vida de Cristo que ha sido impartida en nosotros, porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. La carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 15 al 16, dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dice la Escritura que todo el cuerpo, ¿sí? Y aquí nos da unas características del cuerpo de Cristo. Dice que todo el cuerpo bien concertado, ¿sí? Cuando habla la palabra concertado, está hablando como cuando se da un concierto. Cada instrumento toca en el momento preciso, en el momento que se requiere que se escuche cada nota. No sé si ustedes han tenido la experiencia de escuchar un concierto donde cada instrumento toca en el momento preciso. ¿Qué pasa si los instrumentos no tocan en el momento preciso? No es un concierto, es un relajo bien organizado. Pero cuando dice la Escritura que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí
por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Entonces, las características del cuerpo es que el cuerpo, poco a poco, a medida que Cristo va siendo formado, el cuerpo se organiza, ¿sí? Se va organizando y va funcionando de una manera correcta. No vamos tan lejos. Tu cuerpo es organizado, aunque tú no seas organizado, pero tu cuerpo es organizado, porque todos tus órganos internos funcionan. Gracias a Dios que los órganos internos funcionan muy aparte de lo que tú piensas. Imagínate que tú tuvieras que organizar a cada uno de tus órganos internos. ¿O a poco tú le estás diciendo a los pulmones, respiren? O al corazón que lata, ¿no? O a los riñones les estás… Tú ni te enteras de eso, ¿verdad? Tú no te enteras. Gracias a Dios que todo se organiza solo, pero hay que tener cuidado. Entonces, el cuerpo se va organizando, y dice que el cuerpo debe, otra de las características es que el cuerpo debe estar unido. También otra de las características dice que el cuerpo se ayuda mutuamente. 4. Cada miembro tiene su actividad propia. Fíjate, eso es algo importante. Necesitamos encontrar cuál es nuestra actividad propia dentro del cuerpo de Cristo. 5. El cuerpo crece. El cuerpo tiene un crecimiento. El cuerpo va teniendo un incremento y no hacia los lados. El cuerpo va teniendo un incremento. Y 5, el cuerpo se edifica en amor. Son algunas de las características que tiene el cuerpo, y son las características del cuerpo de Cristo. Todo esto es una realidad cuando nosotros nos vemos en Cristo. Todo esto es parte de la función del cuerpo de Cristo. La iglesia va teniendo un crecimiento, la iglesia va teniendo una expresión de vida, la iglesia va encontrando su actividad propia, la iglesia se ayuda mutuamente, la iglesia se edifica en amor. Como parte del cuerpo de Cristo, soy llamado hijo, heredero y coheredero si es que padezco. Fíjense, esta parte de padecer no tiene nada que ver con sufrir. Bueno, sí tiene que ver con sufrir, pero no el sufrimiento como tú te imaginas que va a causar dolor. La parte de que dice padezco es permanecer. Está hablando de una permanencia, ¿sí? Como parte del cuerpo de Cristo, de permanecer con Él, de tener comunión. Entonces el padecer no está hablando de dolor, sino de que sí, como parte del cuerpo de Cristo, pues todo lo que Él es, lo soy yo. Fíjate lo que dice la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 16 al 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si es que vivimos juntamente con Él, si es que estamos unidos juntamente con Él, si es que nuestra manera de pensar va unida a la manera de pensar de Él, si es que caminamos de acuerdo a la voluntad de Él, todo esto es una realidad para nosotros. Además dice, al aceptarle, padecemos o padecimos su muerte, sepultura y resurrección. Eso es algo que al haberle aceptado como Señor, como Salvador, cada uno de nosotros lo padecimos. Fíjate lo que dice la Escritura en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, versículo del 2 al 11. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, lo que la Escritura nos está diciendo aquí es, inciso A, que estamos muertos al pecado, que la naturaleza adámica, la naturaleza que heredamos de Adán en el momento que Cristo llegó a nuestra vida, fue crucificada. Por lo tanto, nosotros estamos muertos al pecado. Inciso B, el cuerpo del pecado fue destruido. El cuerpo del pecado no regresa más a nosotros. El cuerpo del pecado no recobra la vida. Ahora, quien peca es porque ha tomado la decisión de pecar, no es porque esté obligado a pecar. Inciso C, estoy vivo con una naturaleza divina, porque ahora tenemos al Cristo impartido, porque ahora Cristo nos habita, porque ahora tenemos comunión con Cristo, ahora tenemos comunión con Dios. La Escritura dice que Cristo es el fiador del nuevo pacto, un pacto que fue celebrado entre el Hijo, entre el Padre y el Hijo, donde Él sale fiador por nosotros, pero al salir fiador por nosotros garantiza que cumplamos ese pacto o que vivamos dentro de ese pacto si nosotros permanecemos en Él. Y lo grandioso del nuevo pacto, que nosotros debemos de entender que en el nuevo pacto el hombre no intervino para nada. A diferencia de la ley, en la ley el hombre sí intervenía, porque Dios le dijo al hombre en la ley: si tú haces esto, yo te doy esto. Si tú cumples esto, yo cumplo contigo. Pero como Dios sabía que la ley nadie la podía cumplir, de hecho la ley fue dada para marcar el estándar de perfección de Dios y de exigencia de Dios, pero también fue dada para mostrarle al hombre que era incapaz de acercarse a Dios a través de sus propios medios, a través de sus propias obras. Por eso es importante que entendamos que no hay nada que nosotros podamos hacer, humanamente hablando, que pueda traernos salvación o que podamos alcanzar la salvación de Dios. O sea, humanamente nosotros no podemos hacer nada, y eso es terrible. Pero te estaba hablando del nuevo pacto. En el nuevo pacto fue un pacto que fue celebrado entre el Padre y el Hijo, y el Padre le dijo al Hijo: si tú cumples esto, yo te voy a dar todas las cosas. Pero no solamente eso, sino aquellos que te reciban a ti como Señor y Salvador van a tener parte conmigo. Ahora la pregunta aquí es: ¿qué tuviste que hacer tú para ser salvo? Solo aceptarlo. Ahora mucha gente se confunde y dice: entonces ya no tengo que hacer nada, entonces ya soy libre. Si eres libre y no tienes que hacer nada para salvación, pero tus obras, tus hechos, tus acciones, tus decisiones dan testimonio de que tú eres un hijo de Dios,
dan testimonio de que tienes comunión con Dios, dan testimonio de la vida espiritual que ahora portas, dan testimonio de la grandeza de Dios. Entonces, no tienes que hacer nada para salvación, no. Pero ahora lo que te corresponde como hijo entendido, como hijo maduro, es dar testimonio de la grandeza de Dios. Y Cristo es el que garantiza que nosotros podamos cumplir y dar un testimonio correcto, porque Él está impartido en nosotros y Él es el que nos ayuda, Él es el que nos guía para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La carta a los Hebreos, en el capítulo 7, versículo del 22 al 28, cita así: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo por siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes que ofrecían primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Por eso te digo que a nosotros lo que Dios quería es que nosotros pudiéramos ver y podamos entender y recibir la salvación del Hijo, del que ha sido hecho perfecto para siempre, porque dice la Escritura que Él tiene un sacerdocio que es inmutable, un sacerdocio que no cambia. Y dice también la Escritura que Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Entonces, este nuevo pacto es un pacto eterno, como se le llama también, porque es ya no va a haber otro pacto. Es el único pacto con el cual Dios selló la vida de su Hijo, con el cual nos favoreció a nosotros, y dice a todas las generaciones que vengan y a todas las generaciones que se acerquen a Dios a través de Jesucristo. Jesucristo respondió por mí, Jesucristo respondió por ti, Él pagó el precio. A mí y a ti nos corresponde creer lo que Él ya pagó, y la evidencia de que creemos son nuestras obras. La evidencia de que tú has creído no es cuánto levantes la mano, no es cuánto te postres, no es cuánto digas que oras. La evidencia de que tú has creído son las obras. La evidencia de que tú has creído es la vida que tú llevas. ¿Cómo vives esta vida nueva que te ha sido dada ahora en Cristo? Eso es la evidencia. Por tanto, estoy obligado voluntariamente a vivir como hijo maduro. Sí, porque digo que estás obligado voluntariamente porque nadie te obliga. Pero siendo una persona entendida, deberías de hacerlo. Siendo una persona inteligente, deberías de hacerlo, porque lo que más nos conviene es de estar del lado ganador, que es con Cristo. Romanos 8, 33 al 35 dice así. Fíjate, y quiero que entiendas por qué te digo que te conviene. Porque te conviene estar del lado ganador, pero te conviene andar por la derecha o recto, ¿sí? Te conviene. Fíjate lo que dice la Escritura cuando un hijo de Dios es entendido, cuando un hijo de Dios camina de acuerdo a la voluntad de Él. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Qué nos puede separar de Dios? ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? El único que puede separarse de Él eres tú. Realmente el único, porque su amor, mira, su amor está todo el tiempo ha sido mostrado, y su amor fue demostrado en la cruz. Porque aun cuando tú ni le conocías, aun cuando tú ni le aceptabas, aun aquellos que ni le han aceptado, su amor estuvo siempre puesto en ellos. Y el amor de Dios, porque la Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo. Fíjate, o sea, lo tremendo de esto. Dice, Dios nos dice que aborrezcamos todo lo que el mundo ofrece, pero Dios le dio su amor al mundo, a un sistema que está en contra de Él, aún ese sistema que está en contra de Él. Dios dice, yo lo amo, y ese sistema tiene una oportunidad si se vuelve a mí. Dios amó al mundo y dio su vida no solo por los buenos, dio su vida, dice, por todos, y todos tienen la oportunidad de acercarse a Él y de conocerlo a Él y de vivir por Él y de vivir a la manera de Él. Número 4, todo lo que le pertenece al Hijo me pertenece si permanezco en el Hijo. Todo lo que le pertenece al Hijo me pertenece si permanezco en el Hijo. Ahora, ¿qué es permanecer en el Hijo? Que solamente digamos, yo soy en Cristo y Cristo está en mí. No, eso cualquiera lo puede decir. Es dar una evidencia, es proyectar la luz que está en nosotros, es proyectar la grandeza de Dios que está en nosotros. Fíjate lo que la Escritura dice, que las promesas de Dios en Cristo son sí, fuera de Él no hay nada. Todas las promesas de Dios en Cristo son sí. Todas las promesas de Dios que ahora es una realidad para nosotros, en Cristo están autorizadas para nosotros. Las podemos vivir, las podemos padecer, podemos caminar en ellas, son una realidad para nosotros, podemos vivirlas. ¿Por qué? Porque estamos en Él. Juan 15, versículo del 1 al 7 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y lo echarán al fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Te digo, todo lo que nosotros necesitamos para darle cumplimiento al propósito eterno de Dios, dice, pide lo que quieras y será hecho. No para tus propios deseos, dice, para darle cumplimiento al propósito eterno de Dios, que es darlo a conocer. ¿Por qué? Y aquí mismo esta porción de la Escritura nos dice que Cristo demanda de nosotros una permanencia en su amor, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Nosotros fuimos llamados a expresar la vida del Hijo que nos habita. Primera carta de Juan 5, 11 y 12 cita así: y este es el testimonio
que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, ¿el Hijo está en ti? ¿Tienes la vida? Proyecta esa vida. Proyecta esa vida. No, la vida del Hijo de Dios no se nos dio solamente para esconderla. La vida del Hijo de Dios se dio para que la proyectemos, para que la gente la pueda ver. Como dice la Escritura, esa luz que Dios ha puesto en nosotros se debe poner en el lugar más alto, para que aquellos que no conocen a Dios puedan conocerlo a través de tu vida, a través de tu ser. Mucha gente va a conocer a Dios no por lo que tú le hables de la Biblia. Mucha gente va a conocer a Dios por la vida que tú expresas, por la vida que está en ti y es expresada hacia afuera. ¿Y por qué te digo esto? Fíjate lo que dice Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Si tú tienes al Hijo, todas las cosas han sido entregadas al Hijo. Por lo tanto, si tú permaneces en Cristo, es de suma importancia, porque si estás fuera de Él, prácticamente no hay nada. Fuera de Él, lo único que hay es vacío. Por eso es que Dios ha revelado a su Hijo, para que yo sea conformado en su muerte, para que sea transformada mi alma en la novedad de su vida, o en la vida nueva que Él me ha dado ahora a mí. Fíjate, conformar o hacerse a la forma siempre es de su muerte. Conformar siempre es su muerte, pero transformar es en su vida. Nosotros nos conformamos en su muerte porque ahora entendemos que la muerte que Él tuvo fue la muerte que le tocó padecer a la naturaleza pecadora, pero la vida que Él nos ha dado es la vida que ahora tenemos en nuestro espíritu, ¿sí? Es la resurrección que nosotros padecimos juntamente con Él. Su vida o su resurrección transforma nuestra alma. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice así: con su poder divino, Jesús nos ha dado todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y excelencia. Fíjate lo que está diciendo, que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Y esto que dice dedicar tu vida a Dios no quiere decir que tú vas a ser pastor, sino simple y sencillamente que tu vida proyecte la grandeza de Dios desde el área donde, o la asignación que te haya tocado a ti en esta tierra. Desde tu asignación, que tú dediques tu vida a Dios, proyectando su grandeza, mostrando su bondad, mostrando su amor, mostrando a los demás que Dios realmente existe. Y dice, todo esto lo tenemos porque le conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y excelencia. Necesitamos entender todo esto. Aunque las promesas de Dios fueron dadas al Hijo, le pertenecen a Él y las alcanzó Él, porque Él dio cumplimiento a las exigencias del Padre. Pero nosotros, porque ahora estamos en Cristo, esas mismas promesas se volvieron realidades para nosotros, para que nosotros podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, y para que nosotros cumplamos con el propósito eterno de Dios aquí en la tierra, a través de la asignación
que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, y que de la misma manera nosotros nos entendamos, nos sepamos que pertenecemos al cuerpo de Cristo y encontremos nuestra función para que podamos vivir bien concertados o bien organizados dentro de esta tierra, para que el mundo pueda ver la grandeza de Dios a través de los hijos entendidos de Él. Por eso a lo que Dios nos ha llamado es a que nosotros despertemos a lo que nosotros somos y a lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y debemos entender esto, que no hay otra manera de acceder a lo que a nosotros nos pertenece, porque todas las promesas de Dios son sí en Cristo Jesús. En Cristo Jesús todo está autorizado para nosotros. En Cristo Jesús todo nos conecta al propósito eterno, para darle cumplimiento a ese propósito eterno. Oramos, Padre, gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has llamado, Señor, a entender que todo lo que fue prometido a tu Hijo, Señor. Todas esas promesas, Señor, fueron dadas porque tú sabías que Él iba a poderle dar cumplimiento, pero también tú sabías que Él iba a ser autor de eterna salvación, Señor, porque aunque sabemos que todo fue creado por Él y para Él, Señor, tú nos has llamado como un cuerpo, Señor, que se organiza, como un cuerpo que está unido, como un cuerpo que se ayuda mutuamente, como un cuerpo, Señor, que ha encontrado su actividad propia, que crece y se edifica en amor, Señor, y que así como somos cuerpo, también tú nos llamas hijos, herederos y coherederos, Señor, cuando nosotros padecemos juntamente con Cristo para vivir y expresar la grandeza de Él. Padre, sabemos que todo lo que le pertenece a tu Hijo, por estar unidos a Él, Señor, nosotros tenemos acceso, y por eso te agradecemos, por eso te alabamos, por eso te bendecimos, Señor, porque sabemos que tu amor nos ha alcanzado, Señor, pero así como ese amor ha alcanzado nuestras vidas, te pedimos, Señor, que ese mismo amor pueda alcanzar la vida de aquellos que necesitan conocerte, de aquellos que necesitan escucharte, Señor, y todo eso yo sé que lo vas a hacer a través de cada uno de nosotros como cuerpo tuyo, Señor, como miembros de ese cuerpo, Señor, que han encontrado y saben ser efectivos en su asignación aquí en la tierra. Padre, te agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. A todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, les seguimos invitando a que compartan este mensaje, que este mensaje siga alumbrando la vida de más personas que necesitan conocerle a Él. Nos vemos a la próxima.